Hola, ¿qué pasa, locos de la historia? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro gran rally del Atlántico. En el capítulo anterior dejamos a Portugal coronada como la reina absoluta de los mares. Habían rodeado África, habían llegado a la India, controlaban las especias y, para colmo, se habían tropezado con Brasil casi sin querer. Portugal estaba en la cresta de la ola. Y mientras Portugal celebraba su éxito, en Castilla estaban de los nervios. Tenían que competir como fuera si no querían convertirse en el hazmerreír de Europa. Necesitaban una ruta alternativa hacia Asia, una idea desesperada. Y es justo en ese momento de pánico comercial cuando aparece en escena nuestro protagonista de hoy. Un tipo con mucha labia, un ego por las nubes y el error de cálculo más rentable de la historia de la humanidad. Preparaos porque hoy nos metemos de lleno con Cristóbal Colón. El reparto del planeta con tiralíneas, la primera vuelta al mundo comiendo ratas y el tremendo impacto que sufrieron los imperios precolombinos. Subíos a la carabela que arranca la segunda parte de este viaje. Bueno, mientras Portugal celebraba su éxito, en Castilla estaban de los nervios. Tenían que competir, claro. Y aquí aparece un tipo con mucha labia y un mapa equivocado. Era un tal, no sé si sonará, Cristóbal Colón. Colón tenía una teoría. Como la Tierra es una esfera, cosa que la mayoría de geógrafos ya sabían, lo de que creían que era plana como un disco, eso es un mito posterior. Dijo, si viajo hacia el oeste en línea recta por el Atlántico, llegaré antes a las costas orientales de Asia, a China y a Japón. ¿Cómo? El planteamiento era bueno, pero Colón tenía un pequeño problema. Sus cálculos matemáticos eran una chapuza. Pensaba que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es y no tenía ni idea de que en medio del Atlántico había un continente gigante que le bloqueaba el paso hasta Asia. Se fue a ver a los Reyes Católicos y tras darles mucho la brasa y que estos dudaran bastante, finalmente consiguió que le financiaran, o sea, que le pagaran esta expedición. Así que el 3 de agosto de 1492, Colón sale del puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, con 90 marineros y 3 naves que todos os sabéis de carrerilla: la Pinta, la Niña y la Santa María. Pasaron los días, pasaron las semanas, pero allí solo había agua y más agua. A principios de octubre la tripulación, desesperada, pensaban todos que iban a morir de hambre en mitad de la nada y se amotinaron. Colón, que tenía más peligro que un comercial de enciclopedias, logró, eso sí, calmar la situación, prometiéndoles que si en unos días no veían tierra, se daban media vuelta. Y entonces, la madrugada del 12 de octubre de 1492, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó finalmente: ¡Tierra a la vista! Habían llegado a una isla del archipiélago de las Bahamas llamada Juananí, a la que Colón bautizó como San Salvador, aunque hoy en día algunos investigadores dicen que en realidad llegó a otra islita llamada Caisamana. Bueno, Colón desembarcó convencido de que estaba en las Indias, concretamente en el Japón. El tío hizo 3 viajes más para explorar la zona, estableció la ruta más rápida y segura para cruzar el Atlántico, recorrió la costa de Centroamérica y Sudamérica y en 1506 murió finalmente en la península arruinado y jurando que él había llegado a Asia. Bueno, murió sin saber lo que realmente había hecho. Y fue en 1502 cuando un mercader florentino muy espabilado, Américo Vespuccio, dijo: a ver, Cris, que esto no es Asia, que las plantas, los animales y la gente no acaban de cuadrar. Esto es un nuevo mundo. Y en su honor, el continente finalmente se llamó América.
Claro, imaginaos el panorama. Castilla ha encontrado tierras nuevas en el oeste y Portugal ya tiene su ruta por África, hacia el este. El Atlántico parecía la hora punta de las rebajas de enero, con barcos de un lado para otro. Para evitar que las dos superpotencias se mataran a cañonazos por el control del planeta, los reyes se sentaron en una mesa en 1494 y firmaron el famoso Tratado de Tordesillas. Atentos a la caradura histórica de este tratado, porque es de locos. Hicieron lo siguiente. Cogieron un mapa del mundo, un mapa que por cierto estaba a medio dibujar, porque no tenían ni idea de lo que había en la mitad del planeta, pero ellos lo imaginaban y lo que no, pues no estaba dibujado. Cogieron una regla y trazaron una línea imaginaria de arriba abajo, o sea, un meridiano, y dijeron: a ver, Joao, mi niño, para que no haya bronca. Mira, todo lo que caiga al oeste de esta línea se lo queda Castilla. Y todo lo que caiga al este, pa' Portugal. Y se quedaron tan anchos. Se repartieron el planeta entero como quien reparte un pastel de cumpleaños en el patio del colegio. O como dos hermanos se dividen la habitación con una cinta aislante en el suelo. Si tu juguete pasa de la línea, me lo quedo. Chimpum. Por culpa de esa línea, a Castilla le tocó casi toda América, pero ojo, al giro de guión. Como la línea pasaba rozando el este de Sudamérica, cuando unos años más tarde los portugueses pasaron por allí y vieron Brasil, dijeron: ¡opa! Esto cae al este de la línea de Tordesillas, así que el ritmo y la zamba nos la quedamos nosotros. Y por eso hoy en Brasil se habla portugués, en el resto de Sudamérica castellano, por una línea pintada en el papel en el siglo XV. Francia e Inglaterra, ¿qué pasó con ellos? Pues en este caso que ni pincharon ni cortaron en esta reunión. Para Castilla y Portugal, el resto del mundo simplemente no existía. Pero claro, faltaba la prueba del algodón. Sí, muy bien, la Tierra es redonda, pero ¿alguien la ha rodeado entera para demostrarlo? Y lo más importante para Castilla, ¿hay algún agujero o pasadizo en ese continente americano para cruzar al otro lado y llegar a Asia sin pisar la zona de Portugal? Para resolver este misterio, en 1519 monta una expedición un portugués llamado Fernando de Magallanes, pero financiado por Castilla y con un contramaestre vasco con cara de tipo duro llamado Juan Sebastián Elcano. Salen de Sevilla con 5 barcos y unos 250 marineros. Spoiler: aquello fue el viaje más accidentado de la historia de la humanidad. ¿En serio? Fue como una expedición extrema de supervivientes, pero sin cámaras, claro, ni psicólogos. Van bajando por Sudamérica, ¿no? Van buscando el dichoso paso marítimo, a ver si hay un sitio por donde cruzar. Se metían por cada río grande, ¿no? Donde cabía un barco, pensando: ¡ay, mira! Aquí está el agujero. Pero hacían 10 kilómetros y el agua se volvía dulce. Y claro, entonces decían: no, falsa alarma, muchachos. Esto es un río. Y daban la vuelta. Y así estuvieron meses, con motines a bordo, frío polar y pasando más hambre que el perro de un ciego, hasta que en 1520, casi en el fin del mundo, encontraron el dichoso paso, un laberinto de agua entre rocas gigantes que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes, aunque ellos, muy píos, lo bautizaron como el Estrecho de Todos los Santos. Cruzan el estrecho y se encuentran con un océano inmenso, tan extrañamente calmado que Magallanes dijo: oye, pues qué pacífico es esto. Y pum, le pusieron Océano Pacífico. Pero de Pacífico nada, porque tardaron 3 meses en cruzarlo sin ver ni una sola isla para comer o beber. Los marineros llegaron a pagar fortunas por comerse las ratas del barco e incluso arrancaban el cuero de las maderas del barco, lo ponían a remojo en el mar 2 días para que se ablandara y se lo tragaban para engañar al estómago. Al final
llegaron a las Islas Filipinas y aquí Magallanes comete el error de su vida. En vez de comprar especias e irse a casa, se mete en una pelea de bar local con los nativos de una isla para hacer el chulo ante el rey de la zona y claro, los nativos pues no se andaron con chiquitas y lo mataron en mitad de la playa. Vaya final. Bueno, con Magallanes fuera de juego, Elcano coge el mando, mira a su alrededor, ve que solo quedan 3 barcos y que están hechos polvo y decide que para volver a Sevilla lo más inteligente es tirar hacia adelante. ¡Pa'lante! Cruzar el Océano Índico, muy pequeñito el Océano Índico, y bordear África, o sea, hacer la ruta prohibida por los portugueses jugándose el cuello. En 1522, 3 años después de salir, llega a Sevilla una sola nave de las 5 originales, la nave Victoria. A bordo iban solo 18 hombres raquíticos, famélicos, que parecían muertos vivientes. Pero eso sí, el barco venía hasta arriba de clavo y especias. La carga era tan brutalmente valiosa que vendiéndola pagaron todos los gastos de la expedición, los barcos perdidos y aún les sobró dinero para hacerse ricos. Y de paso, casi sin querer, Elcano y sus 18 supervivientes habían completado la primera vuelta al mundo de la historia, demostrando empíricamente que si vas hacia el oeste en línea recta, terminas volviendo a casa por el este. ¡Toma ya! Pero claro, cuando los europeos llegaron a América, aquello no era un desierto precisamente. El continente estaba habitado por una cantidad enorme de culturas que en los libros de texto llamamos precolombinas. ¿Qué significa eso de precolombina? Es el palabra que usan los historiadores para decir simplemente los que ya vivían allí antes de que Colón metiera la pata. Había pueblos de todo tipo, muchos con vidas muy sencillas, pero destacaban 3 auténticas potencias, 3 imperios que ríete tú de las multinacionales de hoy en día. El primero de la lista, los mayas, que estaban situados en la península del Yucatán, en lo que hoy es México, Guatemala y Honduras. A ver, los mayas eran los intelectuales del grupo. Dominaban las matemáticas, la astronomía, tenían un calendario propio que ya quisiéramos para organizar las vacaciones y un sistema de escritura complejísimo. Además, construyeron unas pirámides escalonadas que te quitan el hipo solo de mirar las escaleras. Pero cuando llegaron los españoles... Otro spoiler, los mayas ya habían pasado su época dorada, que fue entre el año 300 y el 900. Cuando los castellanos entraron en contacto con ellos, el imperio estaba en una decadencia absoluta por culpa de una serie de guerras civiles destructivas. Se organizaban en ciudades-estado, como la ciudad de Mayapán, y su sociedad estaba dividida entre nobles, sacerdotes, campesinos que plantaban maíz, cacao, tomates y frijoles, y esclavos. Sí, los esclavos no pueden faltar, que la mayoría de veces eran prisioneros de guerra de la ciudad de al lado. El segundo imperio, el más grande de todos, eran los incas. Esto era una locura de territorio que pillaba lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, el norte de Argentina y Chile. Y a diferencia de los mayas, cuando los españoles llegaron, los incas estaban en todo su apogeo. ¿Cómo controlas un imperio tan gigantesco en mitad de la cordillera de los Andes sin tecnología? Pues con una ingeniería de locos. Construyeron una red de carreteras de más de 40.000 kilómetros por encima de montañas y acantilados, los tíos. 40.000 kilómetros hechos a mano. Y para comunicarse tenían el servicio de correos más eficiente de la época. Los chasquis, sí, que eran unos mensajeros que se iban pasando los paquetes corriendo por relevos. El Amazon Prime del siglo XV. Su jefe supremo era el Inca, al que consideraban directamente el hijo del sol. Como vivían en montañas verticales, inventaron las terreras o terrazas de cultivo, escalones gigantes, pero gigantes, en las laderas para poder plantar patatas y maíz. Y tenían también animales domésticos,
Olvídate de caballos o vacas. Allí mandaban las llamas y las alpacas, que servían para llevar carga, dar alimento y conseguir una buenísima lana para sus tejidos. Además, eran unos orfebres brutales. Trabajaban el cobre y el oro, haciendo unas piezas de una belleza alucinante. Y el tercer imperio, los malotes del vecindario, eran los aztecas, que llevaban viviendo en el Valle de México desde el siglo XII, y su imperio se basaba en la alianza de 3 ciudades: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Como la Confederación se había formado hacía menos de 100 años, el imperio estaba en su fase inicial, pero eran un pueblo guerrero temible. Atentos cómo cultivaban, porque es una genialidad. Como no tenían suficiente tierra firme alrededor de los lagos Texcoco y Xochimilco, inventaron las chinampas. ¿Qué eran las chinampas? Pues básicamente islas flotantes artificiales hechas con cañas, ramas y barro del fondo del lago, clavadas con árboles. Vamos, unos huertos flotantes donde plantaban maíz, calabazas y tomates. O sea, imaginaros, agricultura hidropónica en pleno siglo XV. Pero claro, no todo era idílico. Los aztecas se organizaban en tribus con sus sacerdotes y nobles y tenían una costumbre que a sus vecinos no les hacía mucha gracia. Cobraban unos tributos e impuestos abusivos a los pueblos que vencían y además sacrificaban a muchos de los enemigos derrotados en sus templos. Consecuencia de esta costumbre, pues que todos los pueblos de alrededor odiaban a los aztecas con toda su alma. Así que cuando llegaron los conquistadores españoles, estos pueblos sometidos dijeron: óyeme una cosa, estos tíos nuevos vienen a pegarse con los aztecas, pues nos aliamos con ellos. Y ese fue el principio del fin de Tenochtitlán, claro. Bueno, y una vez que los castellanos se plantaron allí y vieron el percal, ¿qué pensáis que hicieron? ¿Un intercambio cultural de recetas de cocina y abrazos? Claro que sí, hombre. La llegada de los europeos supuso un choque tecnológico tan brutal, tan sumamente desigual, que la confrontación fue cruenta y violenta en la mayoría de ocasiones. Los conquistadores impusieron por las buenas, o casi siempre por las malas, un nuevo orden político, económico, social y religioso que básicamente obligaba a la población autóctona a arrodillarse ante la voluntad de las autoridades coloniales. Como las nuevas tierras se incorporaron a la corona de Castilla, allí se metieron con calzador las leyes, la lengua y el catolicismo. Si eras un inca y te gustaba tu idioma, pues lo siento mucho, mi niño, pero a partir de hoy vas a rezar el Padre Nuestro en perfecto castellano de Valladolid, quieras o no. Pero claro, pensad en la logística de la época. El rey de España estaba a miles de kilómetros y allí no había fibra óptica, ni correos electrónicos, ni videollamadas de grupo. Como mandar una carta en barco de Madrid a Lima tardaba meses, los reyes tuvieron que organizar el territorio a lo grande y crearon los virreinatos de Nueva España y del Perú. ¿Qué? ¿Qué demonios era un virreinato? Pues era un superterritorio gobernado por un, claro, virrey. El virrey no era un funcionario cualquiera, era literalmente el alter ego del rey, o sea, su clon político con corona y todo, O sea, como el rey de España estaba muy lejos para enterarse de los cotilleos, el virrey tenía plenos poderes en su zona para mangonear a gusto. Por debajo de ellos, para repartirse el pastel del poder, pusieron a gobernadores en las provincias, a los corregidores y a unos tribunales llamados audiencias que servían para impartir justicia, o lo que ellos entendían por justicia. Y en España, para controlar que nadie robara más de la cuenta, se montó el Consejo de Indias. Sí, que eran los asesores del rey que aprobaban leyes desde el sofá de casa. Y la joya de la corona, la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503. Amigos, la Casa de Contratación era la aduana central definitiva, o sea, el peaje obligado del imperio.
Todo barco que volviera de América tenía que pasar por Sevilla por narices para registrar el oro, la plata y las mercancías y pagarle el correspondiente porcentaje al rey. Gracias a este monopolio, Sevilla se convirtió en una ciudad asquerosamente rica, un nido de postureo y de mercaderes donde el dinero, corría como el agua. Pero claro, para que a Sevilla llegara todo ese oro, alguien tenía que doblar el lomo en América. Como los colonos que cruzaban el charco no iban precisamente a América a trabajar al campo, inventaron dos sistemas de explotación, con nombres muy técnicos pero con una cara dura que asusta. El primero, la encomienda. O sea, el rey le encomendaba, le cedía en bandeja de plata, un grupo de indígenas a un colono español. El trato oficial con el que los reyes se quedaban con la conciencia tranquila en palacio era este. El colono se comprometía a darles de comer, una pequeña retribución económica y formación religiosa. A cambio, los indígenas tenían que trabajar gratis para él durante un tiempo. Pero, ¿qué pasó en la vida real? Que la parte de formación religiosa consistía en echarles un cubo de agua bendita por la cabeza y la parte de la pequeña retribución se les olvidaba siempre. Se convirtió en una forma encubierta de esclavitud y servidumbre absoluta donde los colonos exprimían a los nativos hasta los huesos. Segunda, la mita. Este sistema se lo plagiaron directamente a los incas, pero los españoles dijeron, oye, la idea esta es buena, pero vamos a meterle maldad. La mita obligaba a los indígenas de los pueblos de la zona a realizar trabajos forzosos por turnos en las minas de oro y de plata, como las famosas y tétricas minas de Potosí, a cambio de un salario de miseria. Las condiciones dentro de las galerías, respirando polvo, a oscuras y cargando peso, eran tan inhumanas que muchos nativos, atención a esto, se despedían de sus familias haciendo el testamento porque sabían perfectamente que no volverían a ver la luz del sol nunca más. Y aquí llega la verdadera tragedia. El impacto demográfico fue una catástrofe devastadora. O sea, entre las guerras de conquista y el ritmo infernal de la mita y la encomienda, la población nativa cayó en picado. Pero el asesino más eficiente no fueron las espadas de acero toledano, fueron los virus. Sí, los europeos llevaron en sus barcos un pack de bienvenida biológico que en América no existía y para el cual los indígenas tenían cero defensas en su cuerpo. La viruela, el sarampión o la gripe, lo que para un español de la época era pasar 3 días en la cama, sudando y quejándose. ¡Ay, qué malito me encuentro! Tengo un poco de tos. Me quedo en cama. Para un indígena era una sentencia de muerte inmediata. Fue una catástrofe demográfica tan brutal que en algunas regiones la población autóctona se redujo a la nada en pocas décadas. ¿Y qué hicieron los colonizadores al ver que se quedaban sin mano de obra? Porque claro, se les estaban muriendo todos los trabajadores. ¿Ponerse ellos a cavar en la mina? Por favor, qué ocurrencia. Decidieron solucionar el problema trayendo en barcos, en condiciones infrahumanas, claro, que daban escalofríos, a esclavos negros procedentes de África para que hicieran los trabajos más duros en las minas y en las haciendas. Todo esto dio forma a una sociedad colonial multiétnica, caótica y profundamente racista, basada en el mestizaje, tanto biológico como cultural. La escala social y tus derechos dependían estrictamente del color de tu piel en el pantone colonial. En la cúspide del poder político, económico, cultural y religioso estaban los españoles peninsulares, los nacidos en España. Un escalón por debajo estaban los criollos, o sea, los hijos de españoles, pero que ya habían tenido el mal gusto de nacer en América, que poco a poco fueron ganando importancia, pero que los peninsulares
miraban por encima del hombro. Y en la base de la pirámide, totalmente subordinados y explotados, estaban los mestizos, los indígenas y los africanos. Un sistema de castas de locos. Y nadie dijo nada en contra de este desmadre. Pues a ver, la monarquía intentó poner orden para salvar la cara. La reina Isabel la Católica se opuso desde el principio a la esclavitud de los indígenas y más tarde el rey Fernando intentó frenar la codicia de los colonos con las leyes de Burgos en 1512. Finalmente, en 1542 se aprobaron las leyes nuevas, que directamente abolían el chiringuito de la encomienda. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. El efecto de estas medidas fue limitadísimo, porque los colonos en América decían, sí, la ley es muy bonita, pero yo tengo una mina que explotar, y se las pasaban por el forro de la armadura. En mitad de este muro de insensibilidad destacaron dos frailes dominicos con un par de narices bien puestas, Antonio de Montesinos y sobre todo Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé se convirtió en el enemigo número uno de los colonos. Combatió activamente los abusos y, harto de ver cómo se incumplían las leyes, en 1552 publicó un libro llamado La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Bueno, aquello fue una bomba de neutrones literaria. El fraile denunciaba con pelos y señales la codicia, la violencia, los abusos y la crueldad de los descubridores y colonizadores. El libro se leyó en todas las cortes europeas, dejó la reputación del imperio temblando y abrió un debate moral sobre los derechos humanos que, para ser justos, ningún otro imperio de la época se habría atrevido a plantear. Y sí, amigos, con un mapa del mundo completamente rediseñado, con portulanos mallorquines que ya no servían porque el mundo era infinitamente más grande de lo que se pensaban, con toneladas de plata inundando Sevilla gracias a la mitad y con 3 imperios americanos caídos en desgracia, Europa inauguraba su edad moderna y su hegemonía sobre el resto del planeta. La globalización había comenzado, pero con un coste humano desgarrador. En el próximo episodio de No me cuentes más historias nos meteremos de lleno en el siglo de oro español. Hablaremos de reyes con barbilla exagerada que se casaban entre primos, de imperios donde nunca se ponía el sol y de cómo España consiguió la hazaña de gastarse toda esa plata americana en guerras absurdas por Europa hasta quedarse en la bancarrota más absoluta. Pero eso, amigos, será otra historia. No os olvidéis de compartir este capítulo, dadle al like, suscribiros al canal y recordad, si compráis patatas o maíz en el súper, le tenéis que dar las gracias al shock precolombino. ¡Hasta la próxima!